Pero hay que continuar. La siguiente ponente es Milagros Huerta Gómez, que nos va a explicar la metodología para optimizar las prácticas de laboratorio en las enseñanzas técnicas. Bueno, buenas tardes, yo soy Milagros Huerta y lo mío también va de juegos, lo que pasa es que en este caso son videojuegos. ¿Vale? Esta mañana hemos tenido unas cuantas ponencias que realmente están haciendo lo que yo he estado haciendo, y en mi tesis doctoral que defendí en diciembre, por fin, gracias a Dios, pues desarrollé esta metodología, que la he usado principalmente para el laboratorio de resistencia a materiales, que es en el que doy yo clase, pero se puede usar para la química, para cualquier enseñanza técnica, es bastante aplicable. Entonces, por lo que no me da tiempo de mucho más, porque en 10 minutos no da tiempo de mucho, yo suelo hablar muy rápido, a lo mejor sí me da tiempo, pero intentaré no hablar demasiado rápido. Pero lo que voy a describir es principalmente cómo implementar esta metodología, porque uno de los grandes problemas que estamos teniendo es que tenemos más alumnos en los laboratorios de los que pueden estar usando podemos tener para atender de una manera adecuada. Entonces, yo llevo ya haciendo esto varios años y, bueno, al final he terminado implementándolo con los videojuegos. Entonces, con Juan Manuel Dodero Beardo, que ha sido mi director de tesis y quien me ha ayudado a desarrollar esta tecnología. Entonces, voy a hacer una introducción, le escribiré la metodología y daré unas conclusiones muy rápidas. No voy a hablar de la tesis aquí, pero sí lo que es la metodología. Tampoco traigo resultados, que sí digo ya por adelantado que han salido favorables, y no los traigo porque me dedico solo aquí a explicaros la metodología. Entonces, un poco como antecedentes, pues lo que os he dicho, ¿no? Que las prácticas de laboratorio, esto está centrado principalmente para aquellas prácticas que normalmente en las enseñanzas técnicas se dividen en tres fases. Una fase primera en la que tenemos la explicación por parte del profesor, ¿no? Que el profesor hace una explicación de la práctica, qué es lo que tiene que hacer el alumno. Luego, una toma de datos en la práctica o unas reacciones químicas que tienen que hacer en los laboratorios de química, una parte experimental por parte del alumno en el laboratorio, y luego pues un informe de práctica. Según esos resultados, pues tiene que hacer una serie de cuentas o una serie de gráficas o analizar los resultados que le ha dado esa práctica. Entonces, claro, el problema está en que muchas veces no tenemos tantos puestos de trabajo o tantas probetas, si estamos hablando de química, o tantas máquinas en ingeniería para poder que todos los alumnos puedan tocar y hacer esa práctica. Entonces, lo suyo pues sería poder ajustar el número de alumnos. Entonces, aquí se muestra un aula de aquí de la escuela, en donde tenemos al fondo las máquinas, en el centro hay alguna máquina también, y una zona de trabajo, ¿no? Que es donde puede estar el alumno. Primero, cuando se le explica la práctica, aquí donde no se ve está la pantalla y la pizarra, y ahí es donde los alumnos están al principio cuando se les explica la práctica, luego van a las máquinas, hacen la práctica y luego vuelven allí a hacer su informe final. Entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que me di cuenta yo? Que teníamos un desaprovechamiento de espacio, porque tenemos las máquinas quietas y todos los alumnos haciendo a la vez todo. Entonces, yo que dije, bueno, en vez de tener muchos alumnos delante de una máquina y muchos alumnos a la vez sentados y muchos alumnos luego sentados otra vez, lo que fue hacerlos venir de media en media hora a las prácticas, de 2 horas, por ejemplo, me venían con media hora de retraso y iban haciendo las prácticas y luego su informe, ahora lo vemos, y así el aula siempre estaba ocupada. Los distintos puestos lo han estado ocupando. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que algunas prácticas, por culpa de la peligrosidad o la complejidad, pues debemos tener menos alumnos. Incluso dentro de una misma asignatura, para una práctica nos conviene 2 y para otra pueden ser 4 o puede ser solo 1. Entonces, incluso dentro de una misma asignatura podemos ajustar, ¿no? O sería deseable poder ajustarlo. Entonces, para ello, ¿qué es lo que he estado utilizando? Pues hasta ahora hemos hablado de Serious Game, en algunas ponencias se ha hablado de videojuegos, utilizando la plataforma de Adventure, que aprovechan la capacidad de motivación al alumno para que se involucre en la asignatura. Y también se ha hablado en estas sesiones del Flipped Classroom, que es darle la vuelta a la clase de manera que el alumno se vea el material en su casa y luego venga a clase ya solamente con dudas y sabiendo más o menos hacer las cosas. Entonces, yo, ¿qué es lo que decidí? Digo, bueno, ¿por qué no mezclar las dos cosas? Yo tenía un problema, que aunque esta mañana he visto que los alumnos de otros compañeros sí que le visualizaban los vídeos, mis alumnos, eso de ponerse a ver un vídeo, no.
Y si lo ven, hacen como que lo ven, pero por aquí les entra y por aquí les sale. Y ese problema lo detecté. O sea, yo empecé tengo muchos vídeos de las clases que yo les doy y es que no hay forma de que los vean, incluso vídeos de estructuras interesantes que no las ven. Entonces dije yo, ¿qué hago para que mis alumnos sean parte activa? Pues utilizar los juegos serios y mezclé los juegos serios con el Flipped Classroom. Entonces, para ello he desarrollado una metodología a la que he denominado Flip Game Engineering and Technology. ¿Por qué? Porque utiliza el Flipped Classroom, lo combina con los juegos serios aplicado a la ingeniería y a la tecnología, con lo cual pues obtenemos una metodología que sí está visto que hay gente que está ya empezando a usarla. De hecho, esta mañana hemos visto algún compañero que la ha usado, pero todavía no está determinada ni desarrollada de una manera. Y aquí incluso pues, te enseña a cómo poder usarla para optimizar esas prácticas. Entonces, ahora voy a pasar a describir lo que es la metodología. Este sería un diagrama esquemático de toda la metodología y ahora vamos a ir pasando uno por uno por todos estos puntos. En este caso, he cogido una práctica sencilla de física de bachillerato que cualquiera podemos entender, o sea, utilizando prácticas cualquiera. El primero, el tutor tiene que seleccionar qué prácticas quiere virtualizar, qué prácticas va a hacer el juego. No tienen por qué ser todas, o sea, simplemente, y además ir poco a poco, tampoco podemos pretender tenerlo todo de un año para otro. Entonces, dentro de diferentes prácticas de física que encontré yo en estudios de bachillerato, este es un listado que encontré en una página web y una de ellas era, por ejemplo, la determinación de la constante elástica de un resorte, de un muelle. Pues todos sabemos que un muelle se alarga y se acorta y depende de lo gordo que sea, se alargará más o se acortará más. Esa es la constante elástica del resorte. Entonces, lo primero que tiene que hacer el profesor, lo siguiente que tiene que hacer el profesor, el segundo paso es describir los contenidos de la práctica. Esta mañana ya lo ha dicho otro compañero, que para realizar un videojuego de estas condiciones hay que escribir mucho, porque bien lo puedes realizar tú con la plataforma de Adventure, no es muy difícil, tiene sus complejidades, pero realmente no es demasiado difícil virtualizarlo. Hay otras plataformas para hacer videojuegos que también son buenas, pero siempre tienes que escribirte un buen guión para hacerlo bien. Y si te lo hace un desarrollador tercero, pues mucho más. Entonces, primero, ver el contenido de la práctica. Esto, de todas formas, lo tenemos que hacer, sea virtual o no sea virtual, ver el enunciado de la práctica y establecer los objetivos. Para a continuación ver todos los elementos que yo voy a necesitar para realizar mi práctica. Todo ese paso todavía también lo hacemos siempre que tengamos unas prácticas. No estamos todavía haciendo nada que sea novedoso, ¿no? Todos tenemos que saber qué material vamos a necesitar para poder realizar la práctica. Aquí en este ejemplo se ve pues, un muelle, una regla que me va a medir el alargamiento y un soporte para poner unas pesas, y según la pesa con la que yo vaya a poner, pues se va a alargar una cantidad y otra, y pues con la fórmula, con la ley de Hooke del alargamiento, pues se puede sacar la constante de elasticidad. Entonces, pues todo eso hay que ir teniéndolo claro. Y el siguiente paso es desarrollar el videojuego. Entonces, aquí sí tengo yo la idea que yo saqué aquí era, con la experiencia, que lo primero, o sea, esta es una pantalla que todos los videojuegos que quisieran aplicar esta metodología tendrían que tener, que es una pantalla inicial de saludo y además un juego que a lo mejor que el alumno le sea atractivo, ¿no? O sea, que con muñequitos, aunque estas prácticas son con fotos reales del laboratorio, pero también ese muñequito que ha aparecido al principio, porque de esa manera también les llama la atención. Luego, después tienen que tener siempre, para utilizar el juego con el Flipped Classroom, tiene que haber esa explicación teórica o esa explicación de lo que vas a ver, no teórica, sino de lo que va a aprender el alumno, que es lo que es el Flipped Classroom, para que lo hagan en su casa. Entonces, tienen que hacer una parte del juego es hacer la práctica, pero guiada, que el alumno vaya paso a paso. No ver un vídeo cómo se hace, porque lo ve y puede desconectar o no desconectar, sino que él interactúe con el juego y vaya haciéndola. Entonces, una vez realizada, le pregunta si quiere realizar la práctica guiada, y aquí es donde la hace, ¿no? Si no la quiere hacer es porque ya la ha hecho anteriormente y puede pasar a la práctica evaluable. Pero esto es muy importante. Primero, que el alumno tenga la opción de hacer la práctica guiada para aprender, y luego quiere repetir la práctica guiada porque no se ha enterado bien, pues la pueda repetir varias veces, todas las veces que quiera. Que no quiere, pues ya pasa a la práctica evaluable. Entonces, una vez finalizada la práctica evaluable, incluso con el eAdventure, se puede hacer un informe final, o sea, se da un informe final de qué ha hecho bien, qué ha hecho mal, el alumno puede ver sus resultados y ya terminaría el juego. Este es el esquema genérico. Para los videojuegos que yo he ido desarrollando con proyectos de innovación que me han ido aprobando y para la tesis doctoral, pues serían la parte de la práctica guiada,
y la misma práctica, claro, aquí siempre con una sola variable y aquí la práctica evaluable con varias variables. De manera que el alumno cuando vaya a jugar no siempre tenga los mismos datos. Entonces, si vuelve a ejecutar la práctica evaluable, pues que no se convierten los datos, sino que siempre tenga que calcular, que ver distintas condiciones, etcétera. Entonces, este es el esquema anterior, pero desarrollada la parte donde ponía práctica guiada y desarrollada donde ponía la parte evaluable. El siguiente paso es probar un videojuego, eso es también siempre que se desarrolla un videojuego, pues se debe probar. Lo tiene que probar el desarrollador normalmente, si es competente, suele probarlo, pero también es conveniente que lo pruebe el propio tutor y se sugiere también que lo prueben alumnos porque a veces a mí me ha surgido que me han dado ideas, cosas que yo como profesora no me he dado cuenta y que ellos han dicho, oye, pues aquí falta esto, falta lo otro, o por aquí. Entonces, pues bueno, sí es recomendable utilizar alumnos colaboradores, alumnos que ya aventajados de la asignatura para que nos den su opinión sobre el videojuego. Una vez desarrollado el videojuego y probado, pues ya el tutor, si ya no hay que hacer ninguna modificación, el tutor daría acceso al videojuego. En este caso, el de Adventure es compatible con Moodle y los resultados, el informe incluso, te da la nota en Moodle, con lo cual es un trabajo además que te quita de no tener que estar tú corrigiendo a mano. Aquí esta es una pantalla de mi campus virtual donde tenía las prácticas, esto es un zoom de donde tengo yo la práctica, entonces mis alumnos antes de ir al laboratorio ejecutan el videojuego. Y cuando llegan al laboratorio yo no les explico nada, ellos ya se ponen delante de la máquina. Entonces yo ya, de las 3 fases que había, la primera, donde están las máquinas sin usar y todo el mundo centrado escuchando la práctica, ese tiempo ya lo he ganado. Ya he conseguido optimizar un poquito de tiempo. Y los alumnos que vienen ya se ponen directamente a hacer la práctica. Después, bueno, a la hora de ejecutar, o sea, yo ya he dado acceso al videojuego y aquí a la hora de ejecutar el videojuego, pues ya depende del profesor, puede dar que lo pueda ejecutar, puede determinar el número de veces que quiera ejecutarlo. Entonces, el alumno realiza la práctica y ya en función de si quieres que sea un examen o simplemente tú quieres que de verdad venga la práctica esa, pues le das que lo haga todas las veces que quiera. Entonces, ya eso depende de para qué vayas a utilizar esta experiencia. Ya le puedes decir que lo puede ejecutar una sola vez o que la ejecute varias veces, eso ya lo determina el profesor. Y mientras, en el periodo desde que el profesor da acceso hasta que es la práctica presencial, en ese periodo que están los alumnos pudiendo hacer la práctica virtual, es conveniente abrir un foro, un foro Moodle o un sistema de consulta con el profesor para poder realizar consultas sobre la práctica y que los alumnos puedan ir resolviendo esas dudas. Una vez terminado todo esto, ya cuando el alumno ya se siente preparado para realizar la práctica presencial, pues ya van al aula de prácticas. Este es el laboratorio de la escuela cuando estábamos en Cádiz, ya ahora nuestro laboratorio es bastante más bonito, y aquí se ve el profesor que le está indicando, le dice, lo primero de todo le dice, te voy a enseñar, ayudar a realizar la práctica. Entonces, aquí hay distintas imágenes de la pantalla, donde está el pórtico, donde se ponen las vigas, el amplificador, y esta es una foto del informe final, donde al alumno le dice qué ha hecho bien y qué ha hecho mal. Entonces, los alumnos, si ya han hecho, aquí han realizado la práctica, primero han aprendido a hacerla y luego la han ejecutado ellos, pues han tenido problemas y han tenido errores y han ido corrigiéndolo y han ido, al tocar ellos y al interactuar con el juego, pues han ido aprendiendo lo que tenían que hacer. Ya una vez que, antes de venir a las prácticas presenciales, había que dividir a los alumnos en sus grupos de práctica. Entonces el profesor, según esa práctica y los puestos de trabajo que tenga, hay prácticas en las que a lo mejor solo tiene una máquina y otras en las que tienes 2, subdivides a los alumnos, bueno, mira si tienes, o sea, compruebas si la práctica está lista, y luego si el número de alumnos por puesto de trabajo es adecuado, pues ya van a la práctica, y si no, los subdivides. Y entonces cuando les dices, bueno, pues este grupo va a venir a punto, el otro a media, y van viniendo como media hora más tarde, pero luego van a ser, cuando hagan el informe, luego se van a quedar en el aula. O sea, que su docencia entera la van a tener, pero la van a aprovechar mejor. Aquí se ve un grupo, estos son alumnos, 2 alumnos por puesto de trabajo, cuando hayan asistido a la práctica presencialmente, y en el mismo pórtico se ven 4. Se ve que no trabajan igual cuando hay 2 que cuando hay 4. Cuando hay 2 están interactuando más con la máquina, porque yo no soy partidaria de quitar las prácticas presenciales. Ellos tienen que tocar las máquinas siempre que se puedan para aprender mejor, aunque lo hayan hecho virtualmente. Entonces hay puestos de trabajo en los que con 4 somos pocos y normalmente pues yo tendría que tener 12 si los tuviera todos a la vez, 12 como poco. Bueno, 25 por grupo, 2 máquinas, pues 12. Entonces con 12 no se enteran.
Luego ya los alumnos elaboran el informe de prácticas y aquí, viendo el aula, pues tendríamos alumnos tomando los datos en los puestos de trabajo y otros grupos de alumnos en las mesas para realizar los informes. Entonces, tengo todo el aula cubierta. Al hacer el primer grupo, la toma de datos se va a la zona de informes y dejan los puestos de trabajo libres para que entre el siguiente grupo. Y así estoy aprovechando el espacio de una manera que los alumnos no dejen de tener su docencia adecuada, pero puedan practicar de una manera más cómoda. Y por último, pues el sistema de evaluación de la práctica. Esto ya pueden ser distintos sistemas, ya que según el profesor le interese más. Puede evaluar la interacción con el videojuego, la actitud del alumno durante las prácticas presenciales. Hay que decir que como ahora no tienes que estar explicando, solo estás pendiente de si algún alumno se pierde, tienes mucho más tiempo para estar, para observarlos. No estás agobiado, porque si no es agobiante todos los alumnos a la vez. Luego hay otra forma de evaluar, que algún alumno adopte el rol de tutor. Si ves algún alumno aventajado, puedes decirle, bueno, pues tú te vas a quedar al siguiente grupo y vas a estar pendiente de ayudarle. El informe final que hemos visto y luego un cuestionario final sobre los contenidos de la práctica. Estos son distintos sistemas de evaluación que se pueden elegir para la práctica. Aquí se vería el diagrama, pues todos los pasos que hemos ido viendo, cómo se resolvería hasta llegar al final. Y ya por último, pues como conclusiones, decir que implementando esta metodología se puede ajustar el número de alumnos por puesto de trabajo según el espacio disponible, el número de puestos de trabajo y la complejidad de la práctica. Ya con esto, pues, quería haber traído, o sea, bueno, tengo aquí un videojuego, ese videojuego para jugarlo, pero yo creo que vamos mal de tiempo, pero bueno, eso es ejecutable y es muy sencillo y te hace preguntas. Y además yo incluso, una de las cosas que comentaron esta mañana, que la falta de base que traen muchas veces, pues si en una de las preguntas a lo mejor hay algún concepto que no lo saben, sí les hago hincapié y que se vayan a preguntar. Luego dentro del mismo videojuego tienen un manual para poder consultar en cualquier momento la práctica. Entonces, bueno, pues todo un poco y siempre, por supuesto, es mejorable, pero también es importante hacer un juego atractivo para ellos, que a ellos les interese hacerlo. Como ya finalizo, una frase, como anécdota, el año que la implementé estaba con un grupo de una asignatura que tenía alumnos repetidores que yo no convalido las prácticas porque la práctica va directamente relacionada con la materia, entonces si no han aprendido la materia, la práctica no les sirve aprobarla. Y entonces una alumna que venía me dice, cuando entró una repetidora, entró en el aula y me decía, no iba a hacer el videojuego, pero por como diciendo, sí, ya sé hacer la práctica, pero cuando los compañeros me dijeron, hazla, que te va a gustar. Entonces, claro, me gustó que incluso una repetidora, que normalmente suele estar enfadada porque es repetidora, pues que me dijera ese comentario, ¿no? Entonces, pues bueno, eso como una anécdota de un comentario de un alumno, tengo muchas más, ¿no? Pero bueno, en principio ese es el tema. ¿Alguna pregunta o...? ¿Alguna pregunta rápida? Resistencia de materiales. Pero se puede aplicar, vamos, para química, por ejemplo, pues sí, se puede aplicar en toda la asignatura. Bueno, para la tesis hice un seminario aquí en toda la UCA y también en el campus de Jerez, y la gente de turismo con el inglés también le han visto utilidad, porque a lo mejor en el videojuego, con el Adventure puedes poner sonido y puedes poner que los alumnos hablen. Entonces, lo que es utilizar el Flipped Classroom con el Serious Game lo han visto mucha utilidad. Vamos, que hay mucha gente que lo está usando pero no publica o no se da cuenta.